Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Cara García y soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad IEXPRO. El presente video de carácter divulgativo tiene que ver con la materia Interculturalidad y Género, cuyo docente es el profesor doctor Juan Romero. Bienvenidos a este video que busca hablar de la educación intercultural. ¿Cómo vamos a hablar o de qué forma vamos a hablar de la identidad cultural? Vamos a hablar de ella dirigiéndonos a personas que están interesadas en conocer lo que ésta es, pero que quizá no tengan todos los antecedentes teóricos que, que nos van a permitir comprender de manera amplia y profunda este importante tema. ¿Qué es la educación intercultural? Bueno, pues antes de comenzar a responder esta pregunta, necesitamos conocer algunos antecedentes. Nosotros nacemos en un entorno, en un lugar determinado, en un momento específico, y ahí aprendemos un lenguaje, hábitos, y formamos parte de este lugar, de este entorno, de este grupo de personas a las que llamamos nosotros. Es decir, nos identificamos con este grupo. Y este proceso de identificación tiene que ver con tres elementos que Grimson menciona. El primero son los atributos sociales, las relaciones entre las personas y los sentimientos de pertenencia. La identidad no siempre coincide con la nacionalidad. La frontera que marca la división entre un país u otro o el pertenecer a una etnia o no, no nos hace miembros de una cultura, no nos hace pertenecer. Es decir, la cultura puede estar integrada por un espacio heterogéneo en el que existen diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de pensar. Sin embargo, tenemos cosas en común que nos hacen ser los mismos. Estas cosas pueden ser producto de sedimentación, de migración, de mestizaje, de una identidad cultural. ¿Y esto qué es? Bueno, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de estas prácticas, de estas creencias y significados que están fuertemente anclados en un grupo social. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de este sentido de pertenencia. Entonces, mediante la cultura y la identidad, nos constituimos en un grupo social que tiene una o que sustenta o que vive una cultura en común. Las culturas se forman o se conforman mediante lo que se conoce como configuraciones culturales. Estas son o tienen que ver con la identificación de significados, es decir, que este conjunto de personas le da la misma interpretación a determinados fenómenos, a determinadas palabras, al lenguaje, a las tradiciones, a las culturas. También tiene que ver con las relaciones que entablamos con nuestros pares o con aquellas personas que no son propiamente nuestros pares, pero que pertenecen a este grupo. Y sobre todo esta trama simbólica común, este anclaje, este grupo de situaciones que nos hacen ver las cosas a través del mismo, digamos, del mismo cristal. Como si tuviésemos puestos unos anteojos, bueno, pues a través del color de estos lentes podemos ver el mundo exterior y el mundo interior. Es decir, a través de esta forma de ver y vernos, constituimos una cultura y nos sentimos parte de ella. ¿Y qué es pues la educación? Bueno, pues la educación es un proceso permanente. Desde que nacemos hasta que nos morimos aprendemos. Más aún ahora que existen las tecnologías de la información y la comunicación, que hacen todavía más dinámico este proceso, que si bien ya era continuo y permanente antes de que surgieran, hoy por hoy se hace de forma más sistemática o profunda. Digámoslo, por decirlo de alguna manera, a través de la familia, a través de nuestros amigos, a través del grupo social, nos construimos. Y, y la educación, a través de estas construcciones, nos ayuda a perfeccionarnos, no solo a través de adquirir diferentes conocimientos o diferentes valores, sino también nos permite compartir significados y conformar una identidad con el grupo al que pertenecemos.
Cuando hablemos de la educación intercultural en Latinoamérica, tenemos que referirnos al primer antecedente, que fue la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que en México, digamos que fue bien recibida porque llamó a los países latinoamericanos, al igual que en México, a buscar conservar nuestras costumbres y lenguajes autóctonos, estos lenguajes y costumbres que pertenecían a los grupos étnicos previos a la conquista. Es decir, empezamos a querer reconocer, a entender que es valioso aquello que existía antes y no solo lo que viene después o lo que viene después o de fuera. Es decir, empezamos a reconocer el valor de la cultura, que no está ligado necesariamente con un grupo determinado, sino que todas las diferentes culturas, todos los diferentes producciones culturales tienen un valor, no son superiores ninguna a la otra. Y este sentimiento empieza a permearse y se integra en las constituciones de los diferentes países de Latinoamérica. Y entonces nace esta idea de formar una educación intercultural en la que haya una negociación en el sentido de que entendamos que siempre va a haber diferencias, que siempre van a haber grupos o personas distintas a nosotras o a nosotros. Pero esto no quiere decir que uno vale más que otros. No hay privilegios concedidos por el solo pertenecer a un grupo. De esta misma manera, la educación intercultural, como señala Carmen Osuna Nevado, no aspira a superar al racismo, sino que les ofrezca espacios de diálogo. Es decir, a través de la educación intercultural aprendemos a dialogar con el otro. Podemos estar de acuerdo o no, pero podemos y debemos y aprendemos a respetarlo y a aprender cosas que ellos pueden aportarnos. ¿Y cómo se logran estos procesos? Bueno, estos procesos se van asimilando, es decir, se van integrando. Vamos entendiendo que son valiosos, que existen elementos de juicio crítico que se conforman a través de la educación que nos permiten emitir juicios, valga la redundancia, que nos van a permitir comprender que lo otro también es valioso. A través de la educación intercultural buscamos que se generen en las personas procesos de pensamiento que le permitan darse cuenta que a través del poder político o económico se va a buscar o van a buscar reproducir estos mecanismos de dominación. A través de la educación se generan conciencias críticas. Los seres humanos empiezan a, a evitar que haya una exclusión, a evitar ser dominados. De alguna manera, a través de este tipo de visión del mundo, se empiezan a construir o se contribuye a la construcción de sociedades educativas justas. Se abre al diálogo, se abren las personas al diálogo entre culturas y se entiende la diferencia como algo natural. Y asimismo, a través de la educación intercultural se empieza a promover esta identidad. Es decir, a través de todos estos elementos podemos entender que independientemente del grupo al que pertenezcamos, todos valemos por el solo hecho de ser y que no hay culturas superiores a las otras, siendo la educación el mecanismo que nos permite reconocer esta realidad. Agradezco su atención. Buenas noches.